Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos Finansapiens. Bienvenidos a un capítulo más. Y este está bueno, está intenso. Tenemos ahí un par de novedades. Por lo pronto, no tan nuevo, pero otra vez aquí con nosotros está Bernardo López de Vulnerable. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola Julio, ¿todo bien por acá? En efecto, estoy de nuevo con ustedes y esa ya es novedad, ¿no? Estoy de nuevo. Sí, sí, sí. Y pues nos vas a presentar una nueva temporada de Vulnerable, cosa que estuvimos presionando un poco porque no te dejabas, pero lo logramos. Me convencieron a punta de tuitazos, cada sábado en la mañana. No, no es cierto, pero sí, tienes razón. Desde hace varios meses que no publicaba ni ningún episodio en el podcast Vulnerable, del cual llevo ya varios años de manera intermitente y con, digamos, sus altibajos publicando. Terminé la temporada 3 y simplemente ahí la dejé. Nunca avisé ni nunca puse planes para una temporada número Ni 4. adiós dijiste. Bueno, tienes razón, ni siquiera les avisé que ya se había terminado. Simplemente yo esperaba que la ausencia fuera suficientemente clara para decir, esto ya se acabó, Y esperen la la cuarta audiencia lo hubiera temporada. entendido. Pues parece que lo entendieron bien. Eso me deja bastante tranquilo. Pero la realidad es que fue un regreso un tanto cuanto sorpresivo incluso para mí. Tuve el plan de hacer una cuarta temporada con un pequeño twist, ya no enfocarme en temas de relevancia o de actualidad, ya no enfocarme a las notas que estaban constantemente saliendo. Esto te hace que tengas que hablar de temas en muy poco tiempo después de que se dieron a conocer, ¿no? De nada te sirve hacer un podcast hoy en febrero de un evento de seguridad, o de un hackeo que se dio a una empresa el 2 de enero del 2023. Van a decir, ya me enteré, y si no me enteré seguramente era porque ni me importaba, ¿no? ¿Por qué me estás hablando hoy de esto? Entonces busqué hacer, Aunque siempre es bueno hacer un análisis de ese tipo de situaciones, ¿no? sí, pero requiere entonces tener otro enfoque. Así Necesitas, es. ya no comentarlo como una noticia, sino a lo mejor qué hay detrás o qué profundidad le pudiste dar al evento, que en las noticias, en el ciclo de noticias, no pueden dárselo porque tienen que hablar de algo nuevo, algo más, algo más, algo más, ¿no? Así No se es. pueden enfocar en lo mismo, en lo mismo. Creo yo que ese enfoque en México es sumamente distinto, sumamente difícil, ¿eh? Porque hay tan poca información que realmente lo que ves en los ciclos de noticias es prácticamente todo lo que vas a conocer al respecto. Si intentas conectar, alguna vez lo hice, intentas contactar a los mailers de relaciones públicas de las organizaciones, cuando es un tema de seguridad y por lo general es de que a alguien le vulneraron sus defensas, ya no quieren hablar más allá de lo que inicialmente sacaron en su publicación de prensa, en su comunicado de prensa, y después de eso no quieren contestar más preguntas nunca más, no quieren que se enteren más detalles de qué es lo que sucedió, cómo es que lograron los eventos materializarse. Entonces, de nuevo, es bien difícil, es muy difícil poder, y lo digo por experiencia propia, hacer ese tipo de contenido en especial. Yo creo que en muchos lados, en especial en México. De nuevo, ¿cómo pensé en salirme de esa temática de platicar sobre la coyuntura de los eventos alrededor de seguridad informática? Pensé en hacer algo como tipo semidocumental de la desinformación en México. Y todavía no lo abandono, todavía no lo dejo, pero posiblemente esa sea una quinta temporada. La cuarta ya regresó y regresé a lo mismo, a hablar de la coyuntura, y empecé con el primer episodio de esta cuarta temporada, hablando de un evento sumamente reciente. Salió en las noticias la semana pasada apenas, es decir, pasadito la mitad de febrero, se dio a conocer que información perteneciente al buró de crédito estaba siendo comercializada en redes sociales. Bueno, eso ya es suficientemente, creo yo, interesante o relevante para que la gente voltee a ver y diga, ok, ¿qué pasó ahí? Perdón, ¿cómo que qué? Como que, ¿qué dijiste? ¿Que Sí, están sí, sí. vendiendo qué y en dónde? Porque mira, sabes que hay cantidad de sitios en todo Internet, ya no se diga en la famosa Deep Web, que están hechos precisamente para comercializar
datos obtenidos de manera indebida, de manera ilícita. Pero el que lo hayan hecho en redes sociales le da un twist de que dices, bueno, estos son demasiado cínicos sabiendo que no van a tener consecuencia alguna, de que nunca nadie va a dar con su paradero. O de plano son muy torpes y lo están así. Es como querer estar vendiendo drogas a las 2 de la tarde afuera de una escuela con un cartelón que diga paz y compré su churro, ¿no? Con una cartulina fosforescente, Ajá, ¿no? con una cartulina fosforescente, churros a 20, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, me interesa conocer más. Después de eso te enteras que, bueno, lo primero es que dices, bueno, si a mí me venden o llega alguien y me dice, oye, te vendo la base de datos de pon tú la empresa que tú quieras. Bueno, primero quiero saber si no me va a vender un Excel lleno de basura o realmente me está vendiendo información de cierto tipo, ¿no? Bueno, aquí el buró de crédito reconoció que sí, era información que perteneció a su base de datos y se quiso lavar las manos. Honestamente, después de reconocer y decir, sí, alguien externo al buró se hizo de manera ilícita de información que nosotros teníamos, de información de X consumidores del mercado mexicano de productos financieros, eh, pero era información vieja, era información viejita, era del 2016 y el tono de su comunicado hace como, da a entender que su intención es, pero ni se preocupen, ¿no? Dar el mensaje de, sí es cierto, pero ni se preocupen porque es información vieja, de qué les va a afectar, qué les va a importar. Bueno, a O sea, ¿qué ver, tan grave puede ser, ¿qué no? tan grave puede ser? Pues nada más, a ver si alguien lee eso, ¿qué pregunta es eso? ¿Qué tan grave puede ser? ¿Sigo viviendo en la misma dirección? ¿Sigo teniendo el mismo teléfono? ¿Sigo teniendo el mismo correo electrónico? Si la respuesta a cualquiera de esas tres preguntas fue sí, sí puede ser grave, porque entonces esa información sigue siendo vigente y la pueden usar todavía o aún sigue siendo útil para que te envíen publicidad, catálogos de venta especializada, que te manden flyers, que te suscriban o se lo den a un call center para que te estén llame a las 7, a las 9, a las 10 y a las 11 tratándote de vender cualquier porquería que tengan en este momento la necesidad o la obligación de vender. Entonces, ¿qué importa si es de 2016 o de 2008? Si es información vigente para ti, o sea, no para el buró de crédito, sino que sigue siendo información que sirva para identificarte a ti y a cualquiera de las miles de personas que están en esa base de datos, pues sí es información que no deberías de decir, ah, ¿qué me importa? Claro que te debería de importar, claro que te debería de preocupar, ¿no? Y bueno, ahí creo que bien por un lado el reconocer que no siempre se logra que las organizaciones digan, sí, sí era información mía que, ups, se me Se nos filtró, fue. se nos Sí. fue. Pero luego por el otro lado, ese atole con el dedo que quisieron vender es donde se ganan el tachecito, en mi opinión. Sí, 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 siempre. Bueno, es que no, ¿a quién le gusta reconocer que la riega y que la riega en grande, ¿no? A nadie y basado en mi experiencia, o bueno, a ver, ¿a quién le gusta reconocer? A muy pocas personas. Y en mi opinión, a nadie que viva en las relaciones públicas, de ningún organismo, de ninguna vertical, de ninguna industria. Esos son, niégalo todo, escupe lo menos posible y vete por la tangente para desviar del tema central hacia cualquier otra cosa que te haga quedar bien, que te Sí, sí, haga sí. quedar con la cara bonita a pesar de que estés lleno de arrugas, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención sobre el evento? Primero, al leer el comunicado del Buró de Crédito, sabes que se obtuvo de manera ilícita, ok. Sabes que Mm, era información legítima, ok. Y que ok. pusieron a disposición, y esto sí es importante mencionarlo, herramientas para verificar si tu información estaba ahí. Ujú. Entonces, si te preocupa esa información o si te preocupa que alguien pudiera hacer mal uso de tu información, lo primero es ve a la página del Buró de Crédito, burodecredito.com.mx, si no me equivoco, se los puedo confirmar en 3, 2, 1, sí, Buro de crédito, sí. burodecredito.com.mx y ahí en el comunicado donde reconocen este evento, te dan enlaces para decir, checa si estás aquí. Yo ya lo usé, ya lo chequé y según el Buró de Crédito no estoy ahí. Ahora, si decido ya confiar en ellos, ahora sí, en ese momento, puedo estar tranquilo de que no pueden hacer mal uso de esa información contra mi persona. Si no les creo, de todas formas, te dan otros recursos que además yo no les creí y ya lo usé. Una Ajá. de las otras herramientas que te dan son dos, no me acuerdo cómo se llaman ambas, pero sí una que se llama Bloquéame.
Y esa es la que yo decidí usar. Al ponerle bloqueame, hace que el buró de crédito deje de contestar cualquier solicitud o cualquier investigación a tu historial crediticio por 3 meses. ¿Esto de Mm, qué te puede proteger? Si esa base de datos, quien la compró o quienes la compren, tienen en mente utilizarla para suplantar tu identidad y sacar un crédito a tu nombre, es decir, darse la vida grande o la vida gorda con tarjetas de crédito que sacaron para que tú pagues esos saldos, no los van a poder consultar y no van a poder completar su objetivo, al menos durante 3 meses, ¿no? mm, Porque de manera gratuita te dieron ese producto 3 meses. Bueno, creo yo que no es suficiente, pero 3 meses es mejor que nada, entonces ya eh, hice uso de esos 3 meses y si alguien, de nuevo, el buró de crédito dice que mis datos no estaban en esa filtración. que además ya son 2 meses como con 3 semanas, ¿no? Sí, además. Pero bueno, si por algo me mintieron y sí estaban, o de alguna otra forma mis datos son utilizados para tratar de sacar un producto financiero, un crédito, una tarjeta de crédito, alguien quiere comprar un carro, alguien quiere sacar algo a crédito a mi nombre, no lo va a poder hacer durante 3 meses. Y eso, pues me da, como dices, ya quítale 7 noches, entonces me da 83 noches de tranquilidad. ¿Qué voy a hacer en la noche 84? Pues, y no lo sé. A lo mejor la intención del buró de crédito es que entonces les pagues para que mantengan tu pertenencia en ese producto de bloqueame por 3 meses más, 9 meses más, no lo sé. En mi opinión, de nuevo, porque esa información, al estar confirmada de que era información sobre eh, personas que consumen servicios financieros en México, pues la pueden usar hoy 24 de febrero, pero la pueden usar el 24 de diciembre para sacar el mismo crédito a tu nombre. Es decir, Efectivamente, ¿no? eso es complicado, que nada más por 3 meses piensen que ya Te te puedes dieron poner una un solución. recordatorio en tu calendario de dentro de 3 meses volverle a marcar a esta persona. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que, lo que concluí es que es peor es nada, peor que es que dijeran, uy, pues nada más checa si estuviste entre los afectados y si lo estás, pues cómprate una veladora, ¿no? Porque, ¿qué puedes Pues hacer? sorry, ¿no? Sorry, pues, uy, sorry con la pena. Ahora, regresando a la forma en la que fue reportado el hecho, normalmente cuando hablas de bases de datos, piensas, una base de datos es una tabla de Excel, ¿eh? Pero normalmente en informática hablas de bases de datos y hablas de sistemas más complejos, manejadores avanzados y opulentos y caros, además, difíciles de implementar y de administrar, de manejos de volúmenes de datos impresionantemente grandes, ¿no? Y Así cuando es. hablas de una filtración de una base de datos, mucha gente se va entonces hubo actividad ciberdelincuente, hubo hackers, hubo gente, ya sabes, hubo un Porque además lo GIF, presentaron así. porque así lo presentan y así es la conclusión fácil y además es la manera en la que te aseguras que más gente voltea a ver la noticia. Hoy hackearon, o sea, si te presentan dos noticias y te dicen hackearon al buró de crédito y la otra noticia te dice salió, o sea, se filtra información del Banco de México y estoy diciendo Banco de México, pero no quiero decir, estoy pensando en buró de crédito, perdón. Ajá. eh, digamos, a lo que voy es, si usan la palabra hackean, ese término hace a la noticia sexy, ¿no? La hace atractiva, Y sabes voltea. qué, como que al mismo tiempo es un lavado de manos, ¿no? Porque yo estaba haciendo lo correcto, pero alguien vino y me robó. Yo tenía todas las precauciones y alguien vino y Pero me fíjate, robó. esa te la creo si la postura o el hackeo hubiera sido parte del comunicado del buró de crédito, que no fue así. Ellos jamás Así dijeron nos es. hackearon, simplemente dijeron de manera ilícita obtuvieron esta información. Quienes lo ponen en el contexto de un hackeo o que le ponen la etiqueta del hackeo al evento fueron medios de comunicación, Así fueron es. periodistas que además buscaron entrevistar a especialistas en protección de datos, a especialistas en ciberdelincuencia, especialistas en sistemas para que los acompañaran y para que brindaran su opinión experta al respecto. Y todos los que hicieron este ejercicio de entrevistar a estas personas daban por hecho de que había sido un hackeo y además decían, ay, ¿qué pueden hacer las organizaciones? No, es que deberían de implementar sistemas más seguros y sistemas de monitoreo y que revisen sus redes cuando hay transferencia de volúmenes de información significativas. A ver, sí, 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 cierto.
suena todo muy bien eso, pero el evento central del que partió toda esta conversación, ¿de dónde aseguras que fue un hackeo? No hay ningún elemento, no hay ninguna evidencia que diga esto fue un hackeo. De nuevo, todo lo que está reconocido y toda la evidencia lo que te dice es, hubo una filtración, salió del control de la base del buró de crédito, salió de su control este volumen de información, pero no sabemos cómo. O si lo saben, se lo tragaron y no lo dijeron en ningún momento. Pero entonces, eso no equivale a ser un hackeo. Lo Ajá. comenté en el episodio del podcast. Si haces un ejercicio y te recuerdas un poco las clases de lógica que creo yo casi todo mundo debió de haber tomado, aunque sea una pizquechita, sí, todas las bases de datos que se obtienen mediante un hackeo se obtuvieron de manera ilícita, pero no Ajá. todas las bases de datos que se obtienen de manera ilícita se obtuvieron mediante un hackeo. A Una ver, base de platícanos datos, eso. ¿Cuál es la diferencia? a ver, lo ilícito quiere decir que estás transaccionando, comercializando con datos personales que no te pertenecen, ¿no? Que son de otra persona. Esa transacción puede ser alguien con acceso a los datos, es decir, un empleado del buró de crédito, un consultor del buró de crédito, una persona de outsourcing o de los servicios de servicios de redes o de seguridad que tienen acceso por sus labores comunes y corrientes, tienen accesos a los sistemas del buró de crédito con permiso de todo el mundo y no es ningún hackeo, simplemente está haciendo lo que puede hacer, descarga la base de datos a su computadora, la saca en una USB y después va y vende ese archivo que está en su USB. No hubo ningún hackeo, no hubo ningún uso indebido o un acceso no autorizado a los sistemas. Fue un acceso completamente autorizado, simplemente que la persona con muy poca ética, eso sí, muy pocos valores, muy poco profesionalismo, hizo uso indebido para llevarse los datos y ponerlos a vender en Facebook y ponerse a venderlos en Facebook o en la red social que haya sido que los descubrieron, ¿no? Ajá. Asumo que fue Facebook, pero no lo sé, así es que también para ser congruente y transparente, simplemente Redes pudo haber sido sociales. cualquier otra red social. Ajá. Am, Como no hay un marketplace en Twitter, pero sí lo hay en Facebook, por eso me da la impresión de que es más probable que haya sido en Facebook, pero no lo sabemos, no lo puedo asegurar. Entonces, hay muchas maneras en que puedes usar o obtener una base de datos de manera ilícita, en la cual no necesitas tener ni Metasploit, ni Nmap, ni ninguna utilería de hacking, de exploración de vulnerabilidades, de exploración de servicios activos en un sistema, sin ningún conocimiento de redes, siquiera sin saber qué TCP significa TCP y es la alternativa a UDP, nada que ver, no tuviste que tomar una sola clase en un aula de ingeniería, nunca, jamás en tu vida. Y aún así, si tu permiso, es más, si eres parte del staff, no sé, eres la asistente del director de finanzas o de marketing del buró de crédito, a lo mejor tienes los accesos suficientes, a lo mejor, no estoy diciendo que los tengas, pero a lo mejor tu trabajo te permite hacer de nuevo clic, 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 salvar Cobo y pum, te llevaste la información de 300,000 mexicanos. Sí, o sea, puede ser el eslabón más bajo de la cadena alimenticia en el buró de crédito, pero con accesos y te lo llevas. Y ahí si tu intención era darle un enfoque de buenas prácticas de seguridad, las buenas prácticas te deberían decir que hay una segmentación de accesos precisamente para evitar la posibilidad de que haga a alguien ese tipo de malas prácticas, malos usos. Si tú simplemente le dices a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico del buró de crédito va a poder entrar al sistema y bajarse la base de datos, pues vas a estar mucho más expuesto a que te pase lo que les pasó, ¿no? Pero de nuevo, ahí estamos especulando un poco, no sabemos si eso es lo que pasó o simplemente fue el DB Master del buró de crédito el que lo hizo. Entonces, pues ese tipo, pues ahora sí que, ¿quién le pide cuentas a Dios, no? Así es. Una cosa por el estilo. Em, entonces, de nuevo, simplemente por dejar bien en claro, no sabemos si fueron hackers mexicanos, ucranianos, rusos, brasileños o de dónde. Es más, no tenemos elementos para saber si esto de lo que estamos hablando fue porque hubo hackers o hubo usuarios o hubo empleados o hubo consultores o hubo contratistas del buró de crédito
con malas intenciones, con bajo profesionalismo y que simplemente se les hizo fácil, tenían la información a su alcance y tenían una USB con 8 gigas libres, ¿no? No lo sabemos. Sí, 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 sí. O sea, aquí lo importante es, si hubo esta fuga de información, no necesariamente fue una cuestión externa o un ataque, pues de alguien que no debía de estar ahí. O sea, pudo ser una persona con todos los accesos y con todos los permisos para entrar a la base de datos y copiar, borrar incluso registros, lo que sea, ¿no? Pero, o sea, el permiso que sí tenía seguro era el de copiar información, la pasó a una USB, a su teléfono o a donde sea, es más, la subió a la nube, no sé. Al Exacto. final de cuentas, eh, se la llevó, la sacó de donde tenía, de esa cajita donde tenía que estar y se puso a vender. Y se puso a venderla, exactamente. Entonces, ese es el escenario, eso es realmente la noticia que hay que reportar, porque esos son los eventos que se pueden comprobar y que está documentado que sucedieron. Lo demás es especulación, en mi opinión, especulación barata o especulación alarmista, amarillista, con la intención de ganarse los clics, de ganarse las reproducciones de sus entrevistas en redes sociales y muchas veces hasta como especialista o cuando te intentas vender como experto en seguridad o algo, es simplemente el asegurarte, buscan de la manera más sencilla el asegurarte que cuando vuelva a haber un evento que suene a que tenga algo que ver con seguridad informática, te llamen a ti para hacer la entrevista y no alguien que tenga realmente la intención de hablar en realidad de lo que sucedió y de hablar de pues de la realidad de las cosas, ¿no? Si hablas Ajá. especulando sobre escenarios fantasiosos, no confirmados, pero que son más atractivos, ah, pues de nuevo, la manera en la que operan los medios de comunicación y cómo operan los ciclos de noticias, pues te vuelves más atractivo y me parece que es una falla propia del sistema, pero pues así nos tocó vivir, mi estimado Julio. Sí, sí, oye, pues sí está, o sea, volviste con todo para empezar, ¿no? Como si no, ¿para qué vuelvo? Sí, oye, pues es que, bueno, ya era mucha la presión para que volviera vulnerable. eh, y pues bueno, con una noticia de este tamaño, creo que todos deberíamos de estar preocupados, todos los que hemos tenido una tarjeta de crédito, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, un préstamo personal, a lo mejor lo ocupamos para cualquier otra cosa, para los 15 años de nuestra ahijada o lo que sea. Si tuvimos un préstamo a una institución financiera, este, pues del 2016 más o menos, o que en el 2016 estaba vigente, Sí, exactamente. dos mil es dieciséis o anterior, ¿no? O así es. anterior. Y digo, a mí, así de cuando escuché la noticia, de bote pronto dije, pues cualquier persona con crédito hipotecario es muy probable porque son Que créditos todavía lo muy tenga. largos, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. Entonces, y pues bueno, son de los créditos que manejan cantidades más fuertes, ¿no? Entonces, este, pues qué notición, qué forma de regresar. Pero lo más importante de todo es pues no nos apresuremos a decir que fue un hackeo, que salió la información. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Para qué salió? Pues efectivamente para hacer negocio, mal seguro. negocio, o un negocio ilegal. Este, ¿Y qué nos recomiendas hacer además de checar ahí en la página? Claro, mira, la moraleja de la historia, creo yo, para las personas que preocupe esto, es no se queden nada más con la preocupación, no se queden con la angustia y sentirse ese sentimiento de indefensión. Simplemente hay recursos, el propio buró de crédito te está dando uno, no es perfecto, pero es mejor que nada, entonces úsalo para asegurarte o para confirmar si tu información estuvo o no en la filtración. Si no estuvo, bueno, a lo mejor no te voy a decir que te quedes completamente tranquilo, pero sí seguramente te debería de dar un poquito de mayor sensación de calma, de paz para tu alma, de no tener esas preocupaciones financieras o angustias financieras, que quien haya tenido algún día una tarjeta de crédito con o sea, con dificultades para pagar una tarjeta de crédito sabe los tamaños de angustias que eso produce.
Y también que en el caso, en el peor escenario para ti o para cualquier individuo en el que su información estuvo entre los datos comercializados de manera ilícita, hay otras herramientas para por lo menos enterarte o buscar que el daño a tu persona sea el menor. Ya hablé del servicio este de Bloqueame, pero también el propio buró de crédito, su producto estrella es el de Alertas Buró. Entonces, si alguien hace una consulta de tu historial crediticio, te avisa, te manda un correo electrónico. Y así si dices, bueno, si yo ayer fui a Bancomer, ya le hice el comercial aquí, pero bueno, Bueno, Vancomer ya no existe, digamos. sí es cierto, bueno, si yo fui ayer a Bancomer y pedí una tarjeta Oye, de a crédito, fin. ándale, no, a Vital, al Banco del Ah, Atlántico, güey. sí, sí, sí. ¿Sabes por qué me acuerdo a veces del Banco del Atlántico? Porque patrocinaban a Julio César Chávez, pero no me quiero desviar tanto del tema. Si fui al banco de la esquina y pedí una tarjeta de crédito y en la tarde me llega un correo del buró de crédito diciendo hubo una nueva consulta de historial de crédito, todo normal. Ajá, Pero si yo estaba de vacaciones y lo que menos quería era salirme de la palapa en la playa y con vista al mar y chela en mano, y en la tarde me llega un correo de que alguien hizo una consulta a mi historial de crédito, pues a ver, le voy a hablar a esa institución y decirle, declíname eso, porque sí, no claro. fui yo, ¿no? Definitivamente no fui yo. Entonces, esa es una de las moralejas. La otra moraleja, creo yo, es no se crean todo lo que leen en las noticias, incluso cuando están entrevistando al experto de algún tema. Ay, Dios, tómenlo. Ahora sí que pregunten realmente, o sea, así como cuando les digo leí el comunicado del Buró de Crédito y diciendo, ay, pero es información vieja. Bueno, y el que sea información vieja me hace que esté fuera de riesgos. Cuando algún experto les diga, sobre todo en temas de hacking, que son, digamos, no tan del conocimiento común, no den por hecho todo lo que escuchan. Sí, sí, sí. Hay muchos charlatanes en todo y hay mucha gente que se aprovecha de la ignorancia eh, de algún tema en particular para aventar cualquier conclusión al aire y que va a pensar todo mundo que me escuche no le va a quedar otra más que creerme y no siempre debería de ser así, ¿no? Así es. Y bueno, pues Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Amigos Finansapiens, recuerden escuchar Vulnerable, pues esta cuarta temporada. Las otras tres, pues no pierden la gracia, el interés. Pues por ahí, a ver si platicamos de las novedades de la doctora Ignatova, en un día de estos. Pero bueno, eso ya será, harina de otro costal. Bernardo, Va a muchas ser gracias por harina de estar otro con costal. nosotros. Sí, No, sí, gracias sí. por invitarme, gracias por dejarme avisar y que me permitas aquí a tu audiencia también invitar a escucharlos a Vulnerable. Como dices, si quieren escuchar este episodio, bienvenidos, pero si quieren escucharlos todos, bienvenidos aún más. Sáltense el episodio de la bicicleta del presidente, se los digo yo como autor, ese se lo puede saltar cualquiera y no hay ningún problema, pero los demás, pásenle que se la van a pasar bien. Gracias por escuchar a Vulnerable y Julio, gracias por invitarme aquí con con los amigos de Finansapiens. Bueno, amigos Finansapiens, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz viernes. Recuerden, denle like, compartan, comenten. Por supuesto, entren a Vulnerable. Ahí están las redes también de Bernardo, de Vulnerable. Si quieren ahí también, aunque no sea un tema financiero y sea un tema un poquito más de seguridad, informática, de datos y todo este tema tecnológico, pues bueno, háganse, pásenle del lado de Bernardo, si es un tema un poquito más financiero, o de estos temas que tienen que ver con ambos ámbitos, digamos, pues bueno, aquí estamos para ustedes. Disfruten su fin de semana y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta Adiós a luego. todos. Bye.